regulación de estas costas por la vía de algún reglamento, ley o preferentemente un arancel de algún colegio de abogados, del colegio de abogados, por ejemplo, al cual la ley deba remitirse. ¿Por qué, su señoría? ¿Por qué, señor presidente? Porque cuando se dice que se va a liquidar las costas y se van a acompañar las boletas de honorario, yo no sé si cualquier parte se va a sentir intimidada esta vez, y aquí se pierde la igualdad de armas que se habla en el derecho procesal, si sabe que va a tener que litigar contra el estudio más caro de Santiago y entonces le van a entregar la boleta de honorarios del estudio más caro de Santiago o del país. Y luego puede ocurrir, señor presidente, que se haga una boleta con posterioridad, una vez que ya ganó el juicio, y se hace una boleta, vamos a suponer, por 100 millones de pesos, va al banco, pide un préstamo, le paga al abogado y acredita, mire, esto costó los honorarios. Y haya un acuerdo de las partes para elevar el monto de los honorarios. Entonces, me parece que esto debiera estar regulado en alguna parte. Lo más conveniente es a través del arancel de un colegio de abogados. Como hoy día la colegiatura no es obligatoria, debiera haber alguna remisión del código en materia de condena de costas para poner un límite, insisto, estando absolutamente de acuerdo en que se pueda aumentar el número de costas. Y finalmente, señor presidente, la norma del artículo 50 se va a prestar para gran cantidad de abusos y para desincentivar la litigación. Precisamente ya el profesor Tavolari, cuando explicó esto, dijo que se trataba simplemente de recoger acá un principio que está en la legislación general, que es cualquier conducta abusiva que pueda existir en esta materia. Hoy día existen casos, cualquier persona se va a sentir con derecho a decir que la litigación ha sido de mala fe o temeraria, porque hoy día existen casos en que, voy a poner un solo ejemplo muy breve, y yo represento a un accionista minoritario y el presidente de la sociedad anónima fue condenado por la Superintendencia de Valores y Seguros como responsable de haber infringido diversas normas de la ley de sociedad anónima. ¿Qué hizo el presidente? Fue y demandó por 300 millones de pesos a cada accionista minoritario con el objeto de intimidarlos, porque él dijo que se sentía que el juicio había sido iniciado en su contra de mala fe o en forma temeraria, y invocó el abuso del derecho. Las normas legales hoy día para recoger este tipo de situaciones existen. Y efectivamente, señor presidente, tal como se ha planteado, esta norma va a ser el recurso para la posibilidad de que se regulen costas bajas, si es que ya no se logró solucionar el problema por la vía del artículo 47 en la forma que está propuesta. Por lo tanto, yo también sugiero, por su intermedio, señor presidente, que se elimine completamente el artículo 50, en atendido a que en el derecho civil existen las normas para poder reclamar estos daños y perjuicios. Muy bien, tengo inscrito al señor Aldunate y a la Secretaría, que también tiene que hacer un comentario, para luego terminar con el ministro. Y el diputado Calderón también. Pero juntemos las dudas antes de... Señor Aldunate, si van surgiendo dudas, tiene la palabra. Presidente, gracias por su intermedio. No, presidente, yo solo, a propósito de la discusión que surge a partir de todo este epígrafe y particularmente el artículo 50, acá hay dos cuestiones que me preocupan, por así decirlo. La primera dice relación con la referencia que se hace a la existencia de un fraude procesal. Yo entiendo que efectivamente el fraude procesal es una realidad, existe, pero técnicamente la figura no es típica en Chile. Si bien algunos sostienen que puede circunscribirse o reconducirse a la figura genérica del artículo 473 del Código Penal dentro de la estafa genérica, que algunos erróneamente hablan de estafa residual, en definitiva, en esa figura... Sí, está muy mal ocupado, porque existen figuras genéricas y figuras calificadas. Entonces, en ese contexto, digamos, yo entiendo que la lógica del codificador es que vamos a tener la oportunidad de poder tipificar esta conducta en el Código Penal, es decir, expresamente conseguir la figura de la estafa procesal o el fraude procesal, como usted prefiera, para los efectos de entender que existe una cierta, digamos, coherencia en lo que está planteando el Código con lo que efectivamente ocurre en la realidad del derecho penal. Yo he visto sentencias de primer grado que se han pronunciado acerca de estafa procesal, pero por lo menos hasta el día de hoy nunca una sentencia que la Sala Penal de la Corte Suprema haya ratificado en ese sentido.
en definitiva, cobra vigencia esa afirmación que dice que el Código solamente está preparado para sancionar la estafita, y no otra clase de disposiciones atentatorias contra el patrimonio como esta cuestión. Y existe un proyecto ya presentado justamente por el diputado Araya, que debe estar por ahí en algún cárdex de la Comisión de Constitución hace un tiempo atrás, que precisamente regula estas materias. Pero no por culpa de la Secretaría. No, por supuesto que no. Es por la sobrecarga de trabajo que tiene esta comisión, que por lo demás es la mejor comisión de este Parlamento. No, estoy equilibrando las cosas. Entonces, señor presidente, en ese contexto, obviamente, este mismo ejemplo que se plantea a partir del artículo 50, nosotros también podríamos razonar de la siguiente manera. Efectivamente, si nosotros partimos de la base que existió un fraude procesal, y esa conducta la vamos a considerar no solo reprensible desde el punto de vista de la estructura que se está dando al Código en relación a esta materia, también podemos entender que esa conducta puede generar otro ámbito de responsabilidad, que sería la responsabilidad civil derivada del delito, y por lo tanto podría reconducirse conforme a las reglas generales. Y aquí la regla que se está estableciendo, digamos, suena un poco, digamos, tanto en los plazos, digamos, como un poco más acotada, y un poco también, creo, a compartir que un poco, un tanto excesiva en relación a la temeridad que se existe. Creo que debería reconducirse solamente a la actuación dolosa, a la mala fe. El resto me preocupa un poco, no solo por cuestiones de práctica diaria, si nosotros a quién queremos castigar, a quién se quiere sancionar, es decir, si nosotros queremos concentrarnos en el abogado de los Simpson o en el abogado de Seinfeld, que es el ejemplo, el paradigma de la litigación de mala fe, en definitiva quizás los resultados prácticos de estas cuestiones no van a tener mucho efecto. Ahora, yo... Cito los Simpsons porque los han premiado, digamos, facultad de filosofía, entonces es tan válido como citar a Candy Hegel, dice la facultad de la Universidad de Oxford. Yo creo, me parece que la palabra temeraria me parece un poco excesiva en este punto. Entonces, señor presidente, esas eran las dos aprehensiones que yo quería plantear. Don Rafael. No sé, don Jorge presentó una indicación para establecer que se tendrá caducado el derecho a demandar la indemnización de daño y perjuicio si no se interpone dentro del plazo de 6 meses. ¿No se le aplicaría el artículo 50 lo dispuesto en el 111, que establece que los plazos son fatales, cualquiera sea la forma que se expresen, salvo los establecidos para la realización de actuaciones previas del tribunal? Y además señala que la posibilidad de ejercer no se aplica. Ya me he respondido ya. Bueno, ¿todavía existe esa regla? Sí. Por lo tanto, se requiere la norma. Sí, porque la caducidad es un efecto mayor que el plazo. Y el plazo vencido. Y esto está operando fuera del proceso y la norma de los plazos fatales opera dentro del proceso. Ya. Diputado Calderón y luego el ministro, que tenía una duda importante. Gracias, presidente. A ver, mis dudas se aclararon en el curso del debate. Creo que a la base de mi cuestionamiento estaba la pregunta de Héctor en el sentido de cuál era la política pública. Me queda claro que es moralizar el proceso y fortalecer el principio de probidad. Entonces tenemos por una parte un objetivo que modifica una estructura de una institución que está basada en un pronunciamiento prudencial de un tribunal a base de petición de parte. Básicamente esa era la costa hoy día por un sistema más bien objetivo, basado en el resultado final del juicio, sin considerar ni la intencionalidad de la parte que litigó, ni en definitiva el resultado material más concreto del fallo. A mí me parece, presidente, que en ese contexto podemos ser más papistas que el Papa y en definitiva inhibir, que era lo que me preocupaba al principio, inhibir el acceso a la justicia por lo que decía el profesor Pinochet, que era precisamente lo que yo estaba pensando. Alguien que puede tener incluso jurídicamente la razón podría inhibirse de litigar si su contraparte fuera representada por un estudio jurídico caro o bien el establecimiento de su pretensión procesal dependiera de diligencias caras como pueden ser peritaje, etcétera. Es decir, podemos estar de alguna manera, me preocupa eso, limitando el acceso a la justicia por esta vía. Es decir, irnos al otro lado, de evitar la mala fe y el juicio temerario, irnos a la inhibición, digamos, del accionar frente a la justicia. Ya yendo a lo más específico, yo comparto la prevención del profesor Pinochet. De hecho, me llamaba la atención que si bien la norma pide documentación que acredite las costas que se están solicitando,
esa documentación no está señalado ahí si es anterior o posterior al fallo. Entonces, yo creo que ese tipo de aspectos que pueden parecer incluso un poco reglamentarios deberían estar un poco más desarrollados para evitar precisamente una inflación del tema de las costas. Y ya en lo más específico todavía a mí me llama mucho la atención la redacción de algunos artículos, como que se deberá imponer de oficio o a petición de parte. O se impone de oficio o se impone a petición de parte, pero menos si está redactado en términos categóricos como se deberá imponer, digamos. Se deberá imponer de oficio o se podrá imponer a petición de parte, pero es como un poco contradictorio. Y respecto del artículo 50, que me parece que tiene otro... O sea, una cosa son las costas y otra cosa es el artículo 50. Respecto al artículo 50 también me saltan las mismas dudas que el resto de los colegas, y desde ese punto de vista, si fuera el objetivo, que me parece bien, el de fortalecer el principio de probidad, habría que acoger también la propuesta que vi acá del profesor Vial, de hacer más responsable al abogado, digamos, de hacer porque una de las críticas que se formula al ejercicio, que como dice el profesor Vial, es precisamente la mala calidad de la presentación de escritos que son fundamentales en el curso del juicio. Entonces, si esta es la idea, bueno, démosle también a los otros. Me parece que ahí nos quedamos como a medio camino entre lo que perseguimos y que los efectos del sistema que estamos proponiendo pueden ser más bien contrarios al objetivo que ir en el sentido correcto, digamos. Gracias, diputado. Ministro. Presidente, la duda que tengo como ministro es si puedo plantear dudas respecto al proyecto del Ejecutivo. Y entonces, por eso que he mantenido un silencio sacramental, pero creo que el debate que se produce en la comisión, cierto, merita que uno tenga el derecho a plantearse dudas. No se olvide, usted nunca ha dejado de ser abogado. A veces, sí. Bueno, primero, presidente, yo creo que quizás podría incorporarse el artículo 41 alguna frase que señalase que, en definitiva, el pago íntegro de las costas que prudencialmente corresponda. Yo creo que el tema de la prudencialidad de las costas podría permitir una morigeración de una generación de costas tan excesiva que desinhibiera el inicio de acciones o la presentación de un listado de valores y honorarios posteriores al juicio que abultaran excesivamente las mismas. No es posible recurrir a aranceles de colegios de abogados u otro porque nos meteríamos en un tema de fijación de aranceles como yo no sé, y hay un tema constitucional, pero que la prudencia, que es un valor propio del derecho, fijarlo como que las costas no es solamente la sumatoria de honorarios pactados, de gestiones realizadas, y permitir que sean prudencialmente va a permitir que el juez tenga una mayor posibilidad de regulación de las mismas. Yo también quiero plantear mi duda respecto del artículo 45 y su relación con el artículo 50. Mientras en el artículo 45 establecemos que la responsabilidad del apoderado, pero que excepcionalmente puede ser también es del representado, pero también el apoderado. En el artículo 50, el abogado pareciera ser que no asume ningún tipo de responsabilidad cuando su actuar es de mala fe o es temerario. En realidad, mala fe o temerario son términos que no son sinónimos. No. La temeridad es que uno asume riesgos desmedidos, no necesariamente de mala fe. Sí. Y mala fe es que uno uno intencionalmente tiene una conducta diversa. Son dos situaciones distintas. Pero creo que es indudable que hoy día, hoy día, ¿quién dirige el proceso? No lo dirige la parte, lo dirige el abogado. Y por tanto, si hay un actuar de mala fe o temerario, la pregunta es ¿por qué eximimos al abogado de responsabilidad? Ahora, claro, esto podría conllevar una limitación en el ejercicio de los derechos, puede ser y puede ser que no, pero sí creo que podríamos buscar una mayor coherencia entre el artículo 45 y el 50 e incorporando la expresión prudencialmente correspondan, podríamos aproximarnos
en mucho a las dudas que se han planteado aquí por otros señores diputados y algunos asistentes. Gracias. Señor presidente, yo quisiera recordar que en este país, hasta el año 84, teníamos un régimen en que los abogados eran solidariamente responsables de las costas. Eso fue así. Se hizo en ese año una modificación a virtud de que por la crisis económica que se había producido habían proliferado los juicios ejecutivos y en consecuencia, como los deudores de los juicios ejecutivos eran insolventes, las instituciones que perseguían los créditos por lo menos buscaban alguna reparación haciendo efectiva las costas sobre el patrimonio de los abogados. Y eso fue esa fue específicamente la razón por la que se modificó el tema. Un punto. Segundo punto. El tema de los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 50, yo quisiera reiterarle a la Comisión que no es otra cosa que la aplicación en el ámbito del proceso de las normas generales sobre responsabilidad. O sea, aquí claramente está el Código Civil aplicándose. Para decirlo de esta manera, perfectamente puede hoy día intentarse la demanda sin esta norma. El que sufre un daño doloso o culposamente ocasionado tiene derecho a que le reparen el daño. Tercero, en relación a la prevención que tiene mi querido amigo Pinochet respecto de la inhibición de los abogados, yo quisiera decir que también acá rigen las reglas del Código Civil y yo hace un minuto atrás recordé que conforme al Código Civil la remuneración del mandatario es aquella que las partes hayan fijado o la que determine el juez conforme a la costumbre. En consecuencia, no es cosa de que alguien llegue con una boleta desmedida o con un cobro inventado o un cobro fraudulento, que haya colusiones entre abogados y clientes. Esto va a ser objeto de una controversia. Esto lo va a analizar el juez y el juez determinará si conforme a las circunstancias y a lo que se cobra en plaza, lo que es habitual, corresponde o no corresponde el cobro. Eso de todas maneras. Finalmente, presidente, otra vez volvemos en el punto básico. ¿Cómo vamos a enfocar estas normas? Si el juez es un personaje que está dispuesto a hacer trampa o a hacer actos desdorosos, no hay ninguna regla en el código que lo pueda evitar. En consecuencia, partamos de la base que vamos a tener un juez que es una persona centrada y de buena fe y no dispuesto a hacer trampa o a ocasionar daño. Frente a ese riesgo, permítame ser tan contundente como lo acabo de hacer. No hay ninguna regla que lo pueda evitar. Está muy bien. Son las 5:25. Quedan 5 minutos y tenemos que tomar alguna decisión de esto. Yo quería hacer dos breves comentarios. Respecto a la responsabilidad de los abogados y los mandatarios, nosotros hay dos cuestiones que es importante tener presente. Primero, que nosotros tenemos que construir un código sistémico. Y el Código Procesal Penal, hoy día, en su artículo 50, establece precisamente que los abogados, dice, lo voy a leer brevemente, dice, los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes en el procedimiento no podrán ser condenados personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento de derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá imponer, por resolución fundada, el pago total o parcial de las costas. Eso es lo que postula nuestro actual Código de Procedimiento Penal. O sea, hay una responsabilidad personal de los abogados de la forma como estos conducen los procesos. Ahora, este proyecto es mucho más moderado que esa norma, porque el artículo 45, además, establece, desde luego, el apercibimiento al abogado que se está portando mal. Pero además le dice al juez que tiene que fundamentar, describir, dice, circunstanciadamente las acciones ponderadas para establecer dicha condena. Y será susceptible de reposición. Y además es uno de los pocos casos en que esta medida es apelable ante la Corte de Apelaciones. Es decir, que existe un control acuo del juez para fundamentar exhaustivamente el por qué sanciona al abogado y además va a estar sujeto al control, ¿no es cierto?, del superior jerárquico. Es decir, no es una cuestión que sea aplicada de manera inconsulta. Eso quería aclarar, presidente. Señor presidente, y en lo que dice relación con las costas, la verdad es que no se ha innovado lo que dice el Código en la actualidad. Se han mantenido los grandes principios. Dice, la parte que sea vencida totalmente en un juicio o en un incidente
será condenada al pago de las costas, artículo 144. Cuando la parte que promueva un incidente dilatorio no tenga resolución favorable, será precisamente condenada al pago de las costas. Y a propósito del juicio ejecutivo, dice expresamente, si en la sentencia definitiva se manda a seguir adelante la ejecución, se impondrá en costa al ejecutado. En consecuencia, acá lo que se está regulando respecto de las costas no es una innovación respecto de lo que se ha estipulado hasta ahora. En segundo lugar, lo que dice en relación con la resolución del juez, este es uno de los pocos casos en que la resolución que se dicta durante el curso del proceso es apelable. En consecuencia, si tuviéramos un juez que por A, B o C tuviera una discordia con el abogado y utilizar este mecanismo como para actuar en su contra, está el recurso de apelación. En consecuencia, será la Corte la que en definitiva tendrá que resolver sobre esa imposición de las costas que solo puede hacerse efectiva una vez ejecutoriada. Y en tercer lugar, el mecanismo del cobro de las costas hasta ahora nunca ha dependido de lo que se cobre por un abogado al cliente. Siempre se ha fijado por los tribunales atendiendo los criterios generales que se tienen en el mercado. Y incluso es más, la práctica habitual de lo que se fija en costa es bastante menor a lo que se paga en el mercado a los abogados dentro de los juicios. En consecuencia, Bueno, señor. ¿no? Siempre es que es un Pero tiene que ser objetivo. Pero ¿cuál lo contesta? No, menos de 2 minutos. Eso. Micrófono. Haciéndome cargo también de la preocupación del ministro que entendió el problema, pero hay que objetivizarlo. Perdón. No, me refería a la parte en que él hizo, a la cual él se refirió. No voy a imputarle otros temas a los cuales no se ha referido. Los tribunales regulan costas que son miserables. Entonces, esa es la realidad. Por eso, a lo mejor, dejarlo entregado a la prudencia no va a ser bueno. Y cuando acá, querido profesor Maturana, decía que fija costas bajas, me permito precisarlo, profesor, son miserables. Entonces, incentivan la litigación temeraria. Esa es una realidad. Por lo tanto, sugiero objetivizarla, así como la ley de quiebras le regula el monto de honorario a los síndicos y en forma bastante adecuada, pareciera conveniente buscar una forma de solución parecida a esa. Gracias, señor presidente. Bien. Pero claro. Yo creo, presidente, que en esto habría que también quizás mirar cuál va a ser el modelo de defensa que se le va a tocar a aquellas personas que lo pueden pagar a abogados. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día el arancel que fija la Defensoría Penal Pública se iba transformando en un monto de pago, en un estándar de cobro para los juicios penales. Entonces, quizás, si vamos a tener lo mismo en materia civil, al final del día la regulación de costas puede terminar en este tipo de aranceles. Bueno. Pero hay algunos artículos, por ejemplo, para ir avanzando en mi propuesta. Es lo que iba a hacer yo, pero dele. El 41 hay que dejarlo pendiente porque aparentemente el Ejecutivo va a incorporar una indicación calificando, entregando la calificación prudencial. Yo no estoy de acuerdo, pero aparentemente la va a traer. El 42 no ha sido objeto de mayor reproche, el 43, el 50 sí. Sí. No, pues no son todos. Si hay. Sí, mire. El 50 yo lo votaría. Si el 50 está bien. Podemos estar en desacuerdo, votémoslo nomás. Oye. Exacto. Yo creo que estamos en condiciones de votar y tener un grado de unanimidad el 42 y el 43. Ya. ¿Alguien más quiere agregar algún artículo que podamos votar? Yo, por lo que veo, el 42 y 43, porque los otros... No, el 47 no. No, porque lo planteado... Tampoco, porque es la continuación de 47, es el procedimiento. Bueno, y el 50, ¿por qué no? Si no nos vamos a poner de acuerdo. Hay gente que cree que el 50 no debe estar, otros creemos que debe estar. Y ahí el Ejecutivo no ha hecho considerar, el Ejecutivo lo defiende el 50.
Es que a mí me gustaría el 50 sin la palabra temeraria. Creo que es excesivo. Yo lo dejaría solamente el que procede de mala fe. Bueno. ¿Está bien? No sé. Si está escrito aquí, po. Es un tema que tienen puesto ustedes. Ya, pero el 50, no, sí que me dice que el 50 lo dejó de caer. Pero para ser franco, yo entienda, si lo van a dejar caer, yo lo presento como indicación. ¿Ah? Es que yo creo que más que... ¿Para qué lo vamos a votar ahora? Bueno, no lo votemos, pero que no, es que lo que te quiero decir es que si la próxima sesión viene una indicación para suprimir el 50, yo al tiro consideramos que hay una indicación para mantener el 50. Para ¿Estamos ok reponer. o no? Estamos ok. Ya. Eso me gusta. No, Por eso tenemos un acuerdo de pero veamos RNS. qué va a pasar, pero yo no estoy por suprimirlo. Ya, entonces estamos en condiciones, por lo que veo, de aprobar el artículo 42 y 43. ¿Sí o no? 42 y 43, nada más. Ya. ¿Les parece? ¿Y cuál más me dice usted? 41. No, No, pues el por 41 el 41 ministro fue hizo el una corrección de la prudencialidad de la fijación de costas. No, está bien. Está todo el derecho, pero ese no lo votemos. No lo votemos todavía. No lo votemos todavía. Por eso lo quiero dejar pendiente. Sí, está bien. Está bien, presidente. Está Sí, bien. no, si yo a mi ministro tengo que defenderlo. ¿Y el 49 está también en tela de juicio? Sí, el 49 y el 46. 49 no hay problema, ¿no? Y el 46. ¿Estamos de acuerdo en el 46 también o no? ¿Por qué no le echan una miradita? Se consideran costa todos los tributos, tasas, derechos, honorarios de abogados, procuradores, peritos, opositarios. Está bien. Y el Y 49, beneficiario de las costas, también está re claro. ¿Ah? Y el 49 también. Ya. Métalo en discusión. Ya, entonces estamos votando el 42, 43, 46 y 49 tal como está redactado. Correcto, presidente. Y el resto los dejamos pendientes. Sí. Y la indicación temeraria de mantener el artículo 50 ya está presentada, Está así que se presentada. retira. Ya. Ya. ¿Por qué el 41 no? Porque el señor ministro dijo que le parece que probablemente hay que poner la palabra prudencial. Por cierto. Tomemos la votación. Tú nunca consideras Entonces, al de los Ejecutivo. 4 artículos, 49, 46, 43 y 42. ¿Usted me agrega uno más, don Rafael? 44. Responsabilidad en el pago de las costas. Es que el líder consorcio lo tenemos pendiente. Sí. No, déjelo así nomás. Ya. Fita, no 42, 43, 46 y 49. Ya, Vamos, estamos fuera de hora. Vamos. Señor Araña. Señor Gurú. A favor. Señor Calderón. Señor Cardemil. A favor. Señor Ceroni. Señor Monquio. a favor. Señor Gómez. A favor. Señora Torres. No está. Oye, como nos pasamos 4 minutos. Chilin. ¿A favor? A favor. Como nos pasamos 4 minutos, también ratificamos todo lo que trabajamos en estos 4 minutos. No, es la votación. Lo que decidimos. Gracias. Aprobado y habiéndose cumplido el objeto, se levanta.